El día que tuve mi primera entrevista de trabajo, creo que tuve ganas de ir al baño, me sudaban las manos, practiqué 50.000 veces, hice de todo y no pasé a esa entrevista de trabajo. Presenté aproximadamente 20 hojas de vida, me llamaron, claro, cuando yo hacía la hoja de vida, en ese momento no existía ChatGPT y mi esposo era mi ChatGPT y él revisaba toda mi información y a mí me llamaban a la entrevista porque, claro, mi carta de presentación era súper guau. Pero llegaba a la entrevista y me entrevistaban y todos como, ok, sí, yo de una sabía que no me iban a aceptar, apliqué a trabajos en bancos, apliqué a trabajos en comunicación, apliqué a trabajos en cargos como recepcionista, como administradora, servicio al cliente, pero claro, en ese momento mi nivel de inglés no era muy bueno y no pasaba la entrevista. Pero cuando fui a hacer la entrevista como cuidadora, que fue mi primer trabajo aquí en el Reino Unido, la pasé de una. Y creo que la pasé porque yo sabía esas palabras, las tenía vigentes dentro de mi vocabulario y se parecían muchísimo al inglés. Entonces creo que eso, uno, me ayudó y dos, la necesidad del sistema de contratar cuidadores, de contratar enfermeras, auxiliares, personal clínico para el sector de la salud. Y por eso soy apasionada de hablar del NHS, porque es un buen empleador para poder crecer profesionalmente, pero también para poder empezar a trabajar aquí en el Reino Unido. Recuerden, si ustedes ya tienen ese permiso de trabajo y no tienen que registrar su profesión. Si tienen que registrar su profesión, si son del área clínica, como en enfermería, en medicina, en psicología. En mi primer video de este curso les expliqué los reguladores y allí ustedes sí necesitan un nivel de inglés muy bueno para poder aplicar a ese trabajo y pasar la entrevista. Pero si no es su caso, si ustedes están en un entry level, este video es para ustedes, este curso, porque aquí en este video de la entrevista les voy a explicar ¿cuál es el enfoque de la entrevista basado en valores? El enfoque que utiliza el NHS, y esto significa que buscan personas que no solamente hagan bien su trabajo, sino que lo hagan alineadas a los valores que tiene el sistema de salud británico. El NHS usa un enfoque de entrevista basado en valores. Esto significa que busca personas que no solo hagan bien su trabajo, sino que lo hagan alineadas con los valores que tiene el sistema de salud británico, para que ustedes se puedan preparar para esa entrevista y no tengan miedo, aunque si tienen miedo es normal. Lo más importante es que ustedes lean la visión y los valores del hospital o del sitio a donde ustedes están aplicando. Tienen que leer las responsabilidades específicas de ese cargo al que están aplicando y también tener conocimiento de los valores que tiene el NH como tal. En este módulo ustedes van a aprender cuáles son los modelos que se utilizan en las entrevistas y por qué es muy importante dar ejemplos reales usando las palabras claves que ustedes van a entender y van a encontrar dentro del job description y el person specification, del cual les hablé en el primer módulo de este video. Por forma de responder preguntas en entrevistas del NHS es usando el método STAR, al cual se le conoce como Situation, Task, Action and Result. Entonces, en Situation es describir la situación de lo que ustedes pasaron, ¿sí? Cuando tengan el ejemplo, ustedes estudian en sus casas ese ejemplo que ustedes van a darles y empiezan a describir la situación. Lo segundo es explicar ustedes la tarea, lo que tenían que ustedes lograr con esa situación que pasó. La A, que es de la acción, ustedes qué hicieron para poder solucionar ese problema o darle solución a esa situación, y el resultado que se obtuvo. Entonces, un ejemplo aquí que les tengo en la pantalla es: Once I had a patient who was anxious before a procedure, I took time to explain every step and reassure them. As a result, the patient felt calmer and the procedure went smoothly. Cuando ustedes están practicando para la entrevista, como ya saben, tenemos miedo, nos bloqueamos, se nos olvidan todas las palabras. Yo siempre recomiendo utilizar palabras que ustedes utilicen en su día a día, ya sea en su inglés que no sea clínico, en su inglés, yo lo llamo inglés callejero, pero si en ese inglés que utilizan día a día, utilicen palabras que ustedes estén familiarizados, porque si ustedes van a poner palabras que nunca han escuchado y la van a intentar hablar, es muy difícil recordarlas con el estrés y con la presión de la entrevista y el entrevistador. Entonces, por ejemplo, a mí me toma muchísimo, bueno, me tomaba muchísimo trabajo decir smoothly. Ahora lo digo. Proceda también era una palabra que yo decía, oh, Dios.
¿sí? Pero importante practicar todo el tiempo y utilizar palabras con las que estemos familiares. Pero lo más importante es utilizar este método, estar estructurar esa respuesta que vamos a dar. Por eso es muy importante practicar antes de ir a la entrevista y buscar ejemplos reales de los que ustedes se acuerden y ustedes puedan explicarlos cuando estén allí en la entrevista con el entrevistador. Entonces, en el NHS hay dos tipos de entrevistas principales. La primera entrevista se llama Competency Based Interview y aquí lo que hacen es que ellos evalúan sus habilidades y ustedes cómo las han aplicado en situaciones reales. El otro tipo de entrevista que utiliza el NHS es el Values Based Interview y aquí lo que hacen es que buscan saber si sus valores personales coinciden con los del NHS. Valores como compassion, respect, teamwork, commitment, to quality of care, improving lives, and making sure that everyone counts. So, aquí les estoy dando unos ejemplos para que ustedes tengan en cuenta qué les van a qué les van a preguntar en la entrevista y ustedes cómo pueden responder. El otro tipo de entrevista que utiliza el NHS es el Values Based Interview y aquí lo que hacen es que buscan saber si sus valores personales coinciden con los del NHS. Valores como compassion, respect, teamwork, commitment, to quality of care, improving lives, and making sure that everyone counts. So, aquí les estoy dando unos ejemplos para que ustedes tengan en cuenta qué les van a qué les van a preguntar en la entrevista y ustedes cómo pueden responder. Entonces, en el primero, una de las preguntas puede ser, What would you do if you saw one of your friends or family members as a patient? Y esto me pasó a mí, esto es un ejemplo real. A mí me hicieron esta pregunta cuando fui a una de mis entrevistas. Y entonces aquí en esta pregunta primera, lo que están evaluando ellos es la confidencialidad. Quiero que ustedes intenten analizar qué es lo que ellos están evaluando para que asimismo ustedes puedan responder esa pregunta. Una de las cosas claves dentro del sistema de salud es confidentiality. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la información que manejamos. Nosotros atendemos pacientes que son vulnerables y no podemos contarle a todo el mundo, incluso si son nuestros amigos, lo que está pasando dentro del hospital con este paciente. Entonces es muy importante que ustedes intenten entender la pregunta y la respuesta que ellos están esperando y usar esas palabras claves. Confidentiality es la primera. Otra de las preguntas que hacen es, tell us about a time when you showed compassion at work. Entonces aquí el ejemplo que estamos dando es, in my previous job, I noticed a patient was visibly upset while waiting. Even though I wasn't clinical staff, I offered a cup of tea, spoke gently, and informed the nurse. I made a big difference in her mood. Entonces, otra palabra súper clave dentro del NHS es compassion. Nosotros tenemos que tener esa empatía con el paciente, la persona que está en dolor, que está sufriendo, que está preocupada. Y aunque no seamos del cargo clínico, esto aplica muchísimo para las personas que están en los cargos administrativos, en limpieza. Ustedes también van a tener ese contacto humano con el paciente que está esperando, por ejemplo. Y esto es lo que está pasando. Ustedes dentro de sus roles como en administración lo que pueden hacer es de alguna forma hacer que ese paciente se sienta seguro, que se sienta tranquilo y que tenga la certeza que alguien del área clínica va a venir a ayudarlos. Y esto es lo que hizo esta persona dando este ejemplo. ¿Sí? Si ustedes no tienen experiencia en el sector salud, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de cosa que les haya pasado en su trabajo e intentar utilizar las palabras claves. Otro ejemplo aquí es el How do you ensure dignity and respect in your role? Es muy importante que tengamos en cuenta, como les digo, estamos trabajando con pacientes y muchas veces, por ejemplo, nosotros tenemos que examinar físicamente al paciente. Entonces, si están en el área clínica, una forma es asegurarse que todas las ventanas estén cerradas, que se mueva la cortina, que la habitación esté con llave. También ofrecerle a esa persona que ustedes están examinando, si son del área clínica, que venga otra persona como chaperón o que golpeen antes de entrar. Entonces, la respuesta que dio esta persona aquí fue, by always knocking before entering rooms, addressing patients politely, and keeping their space clean and private, especially in sensitive areas like gynecology. Esta persona estaba aplicando un trabajo en ginecología, ella estaba aplicando
para hacer en el área de limpieza y de housekeeper. Entonces, por eso ella dijo, si yo tengo que entrar a un consultorio a limpiar, voy a tocar la puerta antes de entrar, voy a saludar a ese paciente, no ignorarlo. A veces cuando inglés es nuestro segundo idioma y no estamos seguros de cómo hablar, no nos sentimos como en esa seguridad de decir hello o are you okay? Entonces es importante que ustedes puedan utilizar estas palabras para que esa persona se sienta respetada y que su dignidad siempre esté pues como en nuestra percepción. Un último ejemplo aquí que les quiero dar es describe a situation where it was important for you to establish and develop an effective working relationship with someone. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando los están llamando a una entrevista, les van a también valorar cómo ustedes reaccionaron ante una situación. Si quieren ustedes practicar viendo ejemplos, les voy a recomendar dos plataformas que tiene el NHS y una de ellas es las interviews, los ejemplos de interviews en el canal de YouTube. O también hay muchos programas donde ustedes pueden hacer prácticas con sus amigos, con sus colegas. Yo tengo uno de inmersión virtual. Ustedes pueden visitar mi página web y allí pueden tener más información o también en mi canal de YouTube. Entonces aquí quiero que ustedes se sienten y empecemos a practicar un poquito de inglés para la entrevista. Let's practice for the interview. La idea es que ustedes aquí pausen este video y se graben respondiendo una de las preguntas que ya hicimos anteriormente o las respuestas y ustedes empiecen a escuchar su pronunciación. También ustedes pueden utilizar herramientas como ChatGPT o cualquier inteligencia artificial para conversar. Por ejemplo, a mí mi teléfono no me entiende cuando yo le hablo en inglés. Creo que no entiende mi acento y esto también es clave. Aquí no, cuando ustedes están en la entrevista, ellos no están viendo el tipo de acento que ustedes tengan, sino la pronunciación. Es muy importante decir las palabras completas, las palabras que estén bien dichas, valga la redundancia, y no tanto que sonemos como británicos. Al principio eso no es importante. También si ustedes tienen un amigo o un colega, hablen con ellos en inglés para que ustedes puedan practicar mutuamente y se puedan retroalimentar. Súper clave en el momento de la entrevista que ustedes hagan coincidir las respuestas con el job description y el personal statement, el personal specification, que ustedes utilicen las palabras claves, como les dije al principio, confidentiality, respect, compassion, learn, work together, teamwork, o estas palabras son muy claves cuando ustedes estén respondiendo las preguntas. Siempre incluyenlas, tenganlas ustedes listas, hagan una lista de estas preguntas para que las tengan claras en el momento de responder sus preguntas. Hay algunas otras preguntas que ustedes pueden hacerles a ellos cuando se está terminando la entrevista y una de ellas es, por ejemplo, when can I apply to become a nurse? Si ustedes están aplicando a un cargo como asistentes de enfermería y quieren ascender a ser enfermeras, esta es una pregunta que ustedes pueden hacer. How many patients are usually on the ward? ¿Cuántos pacientes hay generalmente en el piso? What does a typical shift look like? ¿Cómo es un turno aquí en el piso? Hay muchísimas preguntas, es muy importante que ustedes tengan la confidencia, esa palabra existe, la confidencia de poder hablar y hacer preguntas cuando el entrevistador deje de hablar, para que ellos vean el interés que ustedes tienen en el trabajo. Sé que hacer una entrevista en inglés da muchísimo miedo, pero lo más importante es que ustedes practiquen. La práctica hace al maestro, es lo que yo le digo a mi hijo, es lo que me he dicho a mí. Yo también estuve en esa posición, aplicando a estas entrevistas, no pasando, yendo, pero entre más ustedes lo hagan, más familiares se van a volver con el concepto y en algún momento van a recibir esa respuesta que están esperando, que es el sí. Es la práctica constante, es empezar a cambiar la mentalidad de poner todo en inglés, de hablar en inglés, de leer en inglés, para que su cerebro empiece a apropiar ese segundo idioma que ustedes están aprendiendo. Espero que este video les haya ayudado mucho para darles esas claves para que hagan su entrevista exitosamente. Muchísimas gracias por ver y en el siguiente video ya les voy a explicar un poco más lo que pasa cuando ya están vinculados dentro del NHS. Nos vemos en el siguiente video. Chao.